La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Podrían confirmar si me escuchan bien? Ya sea por el chat o por las preguntas. Excelente. Bueno, aquí ya me están confirmando que todo bien también. ¿Sale? Bueno, el día de hoy tenemos una de las soluciones líderes en el mercado, ¿sí? Presentado por una de las fábricas pues, más fuertes en esta rama. Se llama Neuralabs, ¿sí? El ingeniero que nos está ayudando el día de hoy en esta presentación es Adán Morales, ¿sí? Él es el representante aquí para México y nos está apoyando bastante. Acuérdense, esta solución Syscom Niepcom no solo la tiene para México, la tiene también para Latinoamérica y la tiene para Estados Unidos. Si tenemos alguna necesidad, con todo gusto podemos apoyar en esos lugares, ¿sí? Permítame presentarles al ingeniero Adán Morales, el cual estará impartiendo el día de hoy el webinar acerca de quién es Neuralabs, sus alcances, ¿sí? Y las filosofías que tiene. Adelante, Adán. Muchas gracias, Juan. ¿Qué tal, señores? Muy buen día. Mi nombre es Adán Morales. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy el gerente comercial para Neuralabs aquí en México. Y bueno, la idea en este webinar es poder ofrecer y mostrar las soluciones de forma muy práctica y concisa que hace Neuralabs y hacia dónde va a estar dirigido y qué problemas son los que puede resolver en cuanto a la seguridad, la parte de control de accesos y la parte de autopistas o velocidades. Cualquier pregunta, pues ahí lo pueden escribir en el chat o levantar manita y Juan estará aquí apoyándonos con ya sea con la lectura o abriendo el micrófono de ustedes. Eh, bueno, arrancamos. La idea es hacerlo un tanto interactivo. Bueno, aquí es medio complicado por el tema de los audios y de activar botones y todo eso. Pero bueno, yo voy a ir interactuando conmigo mismo. Eh, una pregunta, ¿alguno de ustedes o sus clientes tiene un acceso controlado? Si es una fábrica, es una planta industrial, ¿tiene algún acceso controlado? ¿O ustedes o algún amigo, pariente o familiar vive en algún fraccionamiento, condominio, etcétera, etcétera, residencial, donde tenga un acceso controlado de este tipo? ¿Qué es lo que se parecen? Uno tiene fábricas, otro tiene casas, ¿no? Pero al final, si vemos las similitudes, tenemos una caseta y en ambos tenemos barreras de acceso. Ustedes como consultores de seguridad, supongo que han implementado, desarrollado este tipo de soluciones. Pero a mí me gustaría preguntarles, primero, seguramente alguno de sus clientes lo tiene o han visitado alguno de sus amigos, familiares, o ustedes mismos viven en un residencial con acceso controlado. Y la segunda, ¿qué problemas se pueden generar con este método de acceso? Eh, para los visitantes principalmente. Recordemos que, bueno, generalmente está dividido en la parte residencial, visitantes y la gente residente, y hay accesos diferentes donde los residentes tienen acceso automatizado, pero los visitantes tienen que parar, tienen que tomar algunos datos y continuar. Entonces, en la parte de la industria suele suceder lo mismo, aunque no en todos los sitios, ¿no? En casi todos se hace un registro forzoso de cada camión que entra. Y bueno, este método, ¿qué problema nos puede traer? Si alguien quiere participar, adelante, pero yo he detectado que cuando son horas pico, horas de acceso en donde todos se juntan, ya sea en la mañana, en un residencial todos van a trabajar a las 7 de la mañana y el residencial es de 5,000 casas y aunque esté automatizado el acceso, pues se hacen filas, se hacen
pues de algunos minutos de espera. Y en la parte de los visitantes, pues ni se diga, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los principales problemas. Otra pregunta importante es, una vez dentro, el vehículo visitante o el vehículo proveedor o el vehículo de algún empleado, podemos identificar si éste hace alguna falta dentro, es decir, si va a exceso de velocidad, si se estacionó en una zona prohibida, pues a menos que un guardia ande a pie o en moto y vigilando todo esto, ¿no? Pero a veces es muy complicado y difícil cachar, ¿no? Porque generalmente cuando no los vemos es cuando suceden las cosas. No solamente para molestar a la gente, si están esas reglas, obviamente son para prevenir accidentes y pues lo más importante que no haya ningún daño contra ninguna vida, ¿no? También otra cosa que puede llegar a pasar en la parte de industrial es el intercambio de tarjetas de acceso. Generalmente el acceso automatizado para residentes o para empleados está automatizado con tarjetas de RFID, ya sea tags o tarjetas o algún método en donde el vehículo se posiciona en la pluma del, del acceso controlado para visitantes, para residentes o para empleados, y bueno, tiene el acceso. Pero creo, a lo mejor no pasa, puede ser común que a alguno de los empleados se le olvidó su ticket o se lo retuvieron por alguna cosa y pues se lo prestan entre amigos, empleados, o qué pasaría si de repente tú dejas el coche en el valet parking y por algún accidente se lo llevan, ¿no? O te retiran el tag y ya no puedes entrar a tu casa. Entonces, eso es algo importante de algunos de los problemas que puede estarse presentando. Y otra cosa importante, o cómo podríamos optimizar el tiempo de acceso sin perder la seguridad. Es decir, hacerlo más ágil, pero siempre sabiendo quién es el que entra, a qué hora es el momento exacto en el que entra, incluso teniendo más evidencia. Si nosotros comparamos la tecnología de RFID basada en tags y lectoras, pues tenemos el registro de quién entró, a qué hora entró, pero no sabemos en qué coche, no sabemos si iba una o dos personas, no sabemos qué marca era el auto, porque podría ser muy común que cambiemos de automóvil y nos vamos en un Uber, por ejemplo, y llevamos el control y el auto entró, pero no tenemos control o seguridad sobre el vehículo entrando. Bueno, todos estos problemas, Neuralabs le pone una solución. Otra de las ventajas, otro de las desventajas de este sistema de seguridad es que, bueno, cuando tú llegas como visitante, sale un guardia, te da la bienvenida y te pregunta a dónde vas, cómo te llamas, toma la placa de tu auto, el color o demás parámetros que le especifiquen y lo guardan en el famoso y bien conocido libro de visitas, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo, pero yo no me fío tanto de esos registros. Algunas de las desventajas que puede tener es cómo buscas un incidente que hubo. Pues tienes que ir hoja por hoja revisando los datos, tanto de la placa, el nombre de la persona, y si no lo escribiste bien, pues tienes que inventarlo o descifrarlo, ¿ok? Es lento porque tienes que hacerlo de forma manual. Es inseguro y vulnerable, claro, te lo roban, se le cae la taza de café, se le olvidó al guardia apuntarlo, no escuchó bien tu nombre, el 6 de la placa lo apuntó como una G, etcétera. Entonces, bueno, esto es, no me dejarán mentir, pero en la gran mayoría de los accesos, este método todavía está vigente. Entonces, la solución de Neuralabs para este tipo de escenarios, este mercado de control de acceso, nosotros le llamamos parking, ¿sí? Lo podemos resolver de esta manera.
automatizando el acceso, incluso sin quitar el RFID. El RFID es una tecnología muy buena de accesos, muy económica, que ya prácticamente está esparcida en todo el mercado, pero tiene algunos huecos de seguridad y nosotros podemos complementarlo. Entonces, uno de los principales escenarios que tenemos en NeuroLabs es todas las soluciones de parking. Resolvemos, ahorita vamos a ver los beneficios que tenemos para ver cómo resolvemos todos los problemas que mencionamos anteriormente. ¿Cómo funciona y qué elementos son los que componen esta solución? Bueno, por aquí vamos a hacer una animación. Llega el auto. Un poquito atrás. Llega el auto, se posiciona en la barrera. En ese momento tenemos una cámara instalada a nivel a un metro, 1,5 más o menos. Esta cámara toma las imágenes del frente del auto, ¿okay? Y envía esas imágenes a un servidor que nosotros tenemos. Este servidor es una computadora con nuestro software, nuestro software se encargará de tomar esas imágenes y traducir o hacer el proceso de OCR, de reconocimiento de caracteres, de esa placa o de esa imagen. Entonces, viene la imagen con las letras ABC 1, 2, 3 y nuestro software se encarga de identificar cada uno de esas imágenes, de esos símbolos, traducirlos a modo texto, digamos. ¿Ok? Entonces ya tenemos una cadena de caracteres ABC 1, 2, 3. Después, en este mismo software, nosotros cargamos listas de placas. Estas listas pueden ser listas de visitantes, listas de proveedores, listas de residentes. Entonces, esa placa se busca en esas listas que se crearon previamente y si hay una coincidencia, si la placa es válida y está en una de esas listas de permitidos, porque también podemos poner una lista de no permitidos o una lista, o los no permitidos no los ponemos en la lista, que sería más fácil. Entonces, si hay una coincidencia, en ese momento el server manda una instrucción a través de Ethernet hacia un módulo de controlador de entradas y salidas. A este mismo le conectamos ya sea la barrera o nuestro controlador de accesos, activamos el relevador y tenemos acceso del vehículo. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes para operar de esta manera? Comúnmente, o un acceso que ya se tenga implementado, pues ya tiene la barrera, ya tiene la caseta, ya tiene incluso alguna cámara o cámaras, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que requerimos adicionalmente? Pues una computadora con nuestro software, meterla a la red y este pequeño modulito que nos ayuda a hacer la apertura de relevadores. Este módulo tiene 6 entradas, 6 salidas, con lo que podríamos controlar hasta 6 barreras, ¿no? Entonces, si ya se tienen esos componentes, se podrían reutilizar en algunos casos, incluso la cámara, poderla reutilizar si cumple con las características necesarias, tanto de imagen, que sea IP, que sea ONBIF, el lente, varios parámetros que nosotros les ayudamos a definir y prácticamente podría seguir funcionando de manera paralela a todo el sistema que ya se tenga. Es decir, implementar un sistema de lectura de placas para el acceso, o no solamente para el acceso, muchas veces nos han pedido, además el acceso lo va a controlar RFID sin ningún problema, pero queremos tener evidencia de cuál es la placa que entró. ¿Para qué? Para evitar el famoso libro de bitácora. ¿Ok? Entonces, prácticamente componentes sería el servidor o la computadora con nuestro software y este pequeño módulo de entradas y salidas.
Ya se puede tener algún switchecito, ya se tiene la barrera, ya se tiene la cámara. Si la cámara tiene su sistema, si se fijan aquí en este escenario, no hay ningún NVR, ¿ok? Se puede implementar el NVR, estar grabando, pero no se requiere forzosamente. Es decir, si nosotros solamente queremos hacer el análisis de los vehículos, hacer la comparación de las placas, guardar esas placas, no requerimos video, grabación de video, ¿ok? Se puede tener. Neural Labs guarda, como ven aquí en la imagen, una foto de la, perdón, una foto, no sé qué hice, denme un segundo, perdón. Neural Labs guarda una foto de lo que esté viendo y además un recorte de la placa. Eso es lo que guarda en su base de datos, pero no video. Entonces tenemos evidencia, sí tenemos evidencia en forma de video, perdón, de imágenes, pero no de video. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No sé, Juan, si hay alguna pregunta, por favor, me ayudas. He estado checando y no tenemos preguntas de momento. Perfecto. Ok, entonces, este escenario de parking, bueno. Nos pregunta algo Carlos Rivas, pero no está concreto. Carlos, ¿nos puedes ayudar? Dice, y para los visitantes, ¿a qué te refieres, Carlos? Y para los visitantes, ¿cómo lo registras y todo eso? Así es. Para los visitantes, bueno, aquí se puede desarrollar algún método de preregistro antes. Se puede tomar la placa, se hace el registro, se puede tener algún software. Nosotros no hacemos el software de control de visitas, pero podemos integrarnos a alguno de los softwares que ya existan, incluso de control de acceso, en donde tú puedas agregar o ponerle al guardia, en lugar de que lo haga manualmente a papel y pluma, en su computadora tipie el nombre, el domicilio al que va o la empresa a la que visita, de qué empresa viene, y ya tienes todo eso en formato digital para hacer búsquedas, para hacer reportes, estadísticas, o si quieres ir un poco más allá, agilizar la entrada de los visitantes, pues hacer una parte, un tema de preregistro. Es decir, antes de llegar, tú te conectas a nuestro portal, das de alta el número de tu placa, tu nombre, tu licencia y demás campos que necesite el cliente saber. Y al momento de llegar, pues lo vamos a identificar. Se tiene que formar por el de visitantes, pero solamente va a ser un tema de validación. El guardia puede tener un dispositivo móvil incluso, donde vea, oiga, ¿usted es fulano de tal? Sí, préstame su identificación, la compare, revise el auto que corresponda con las mismas características y solamente validar. ¿Qué estamos haciendo con esto? Quitarle una gran responsabilidad a nuestro guardia de seguridad y que solamente haga tareas de toma de decisión sí o no. ¿Ok? Entonces, para el tema de visitantes, podríamos operar de esa manera. Este escenario, ¿dónde lo encontramos? Nosotros le llamamos tipo de parking o parking, ¿no? En general, que al final de cuentas son accesos controlados. Pues en la parte residencial, fraccionamientos, condominios, clubes, comercial, en centros logísticos, centros de distribución, espacios para corredores de transporte público o privado, empresas que tengan patios tanto de flota de vehículos como estacionamientos de empleados, empresas grandes, un Bimbo, un Coppel, un Nestlé, en donde prácticamente el acceso debe ser muy controlado, quién entra, quién sale, porque corporativos o empresas con varias sucursales, incluso hasta el parking público, ¿no? Como estacionamientos para restaurantes, centros comerciales, aeropuertos, etcétera. ¿Cuáles son los beneficios de Neural Labs para el control de accesos? Primero, pues gestionamos las entradas y salidas. Es decir, podemos operar o más bien
interactuar con la barrera y saber si le puede dar el acceso o no le damos el acceso. Podemos leer, hay veces que tenemos solamente una barrera y esa barrera es para entrada y para salida. Podemos operar con esa misma forma. Aquí implicaría a lo mejor una cámara montada un poco más atrás para tener visión de los dos sentidos. Podemos hacer un inventario de vehículos, es decir, cuántos autos hay en este momento dentro del vehículo. ¿Cómo lo hacemos? Primero hay que identificar y hay que decirle cuánta capacidad tiene el estacionamiento y basado en eso llevamos un control de entradas y salidas, sumando y restando las entradas y salidas. Y con esto vamos viendo en tiempo real cuántos son los espacios disponibles o ocupados. Entonces no podemos prevenir el hecho de que personas estacionen ya sea en la banqueta, en una zona prohibida, estén usando espacios para personas con movilidad limitada, etcétera, etcétera. También podemos saber o hacer un control de tiempos de estancia. Es decir, avísanos si hay un vehículo que haya permanecido más de 18 horas dentro del estacionamiento. ¿Por qué? Porque los turnos son de 12 horas y prácticamente se van todos los autos y regresan el siguiente turno. Entonces, con eso podemos prevenir pues que utilicen nuestro estacionamiento como pensión o prácticamente prevenir algún incidente, ¿no? ¿Por qué el vehículo está ahí? Tal vez fue un vehículo robado o con algún estatus y no lo han sacado, ¿no? Entonces, podemos identificar cuál es el auto que tiene más tiempo ahí. Podemos hacer informes automáticos, podemos buscar en el histórico las detecciones por matrícula. Nosotros en Neurolabs, ahorita lo vamos a ver más adelante, tenemos analíticas, además de la placa, que nos permiten darle una identidad al vehículo. Es decir, podemos hacer búsquedas por la marca del vehículo, por la velocidad a la que iba transitando, por el color. También podemos buscar en qué carril entró. Podemos identificar, muéstrame todas las placas de los autos que pasaron en el carril de visitantes. El 17 de octubre, de las 5 de la mañana a la 1 de la tarde. Entonces, así de específico podríamos empezar a filtrar, así de granular. Incluso la dirección, si entraba o salía. Esto nos permite hacer investigaciones de incidentes, llevar un registro de histórico de los accesos. Si alguien, por ejemplo, nos pide, búscame la placa ABC 123, en 2 segundos ya podríamos tener el historial de esa placa. ¿Qué día entró? ¿Qué día salió? ¿A qué hora? Incluso la evidencia con imágenes de que sí era el vehículo. ¿Ok? Entonces, esto prácticamente nos trae una muy buena automatización respecto a los métodos tradicionales de acceso, ¿no? El libro de bitácoras, el guardia preguntando información, etc. Y también tenemos un módulo de sanciones, que lo veremos más adelante, para identificar qué tipo de sanciones. Este módulo de sanciones nos va a permitir identificar si alguno de los autos, ya sea proveedor, cliente, visitante, residente, cualquiera que sea, está cometiendo una violación a alguno de los reglamentos o de los, pues sí, de las normas especificadas dentro del fraccionamiento. Por ejemplo, ir a más de 40 kilómetros por hora o estacionarse en una zona no permitida, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, continuamos. ¿Cómo podemos hacer esta parte de identificación de placas? Lo hacemos a través de listas. Nuestro software se compone de dos interfaces. Uno es el servidor, donde vamos a estar procesando todas las imágenes y obteniendo el metadato o la analítica final. Y la otra es un visor de nuestra base de datos, donde vamos a almacenar todas las placas y ahí mismo vamos a poder hacer gestiones de listas. Estas listas nos van a permitir agregar las placas
que yo ponga en esa lista. Por ejemplo, aquí yo hice una lista de vehículos robados, en donde di de alta estas placas, J123, ABC123, etcétera, en donde si una placa la estamos leyendo en tiempo real, se compara inmediatamente en esta lista y podemos programarle acciones, que me alerte, que me mande un screenshot, que me haga un sonido, podemos habilitar que active algún relevador de la cámara, que mande la apertura de la barrera, que me mande esa información a otra aplicación, etcétera, etcétera. Eso lo podemos configurar dependiendo de qué tipo de lista sea. Si es una lista de vehículos en lista blanca, pues no hagas nada, ¿no? A lo mejor solamente avísame que llegó un auto conocido, ¿no? Otro escenario que podemos nosotros darle solución es el famoso hecho de un accidente. Digamos que va circulando un auto y bueno, desgraciadamente pues atraviesa a alguien o no lo ve o cualquier cosa y lo atropella, ¿no? O le pasa algo a la persona. Entonces toda la gente que está ahí, que no sabemos de dónde salen, pero siempre hay gente que está apoyando la situación. Entonces, muchos pues no alcanzan a ver la placa, otros solamente piden que se revise quién tuvo la culpa, vamos a ver las cámaras de videovigilancia, resulta que no sirven, etcétera, etcétera. Llamemos al 911 para ayudar a la persona, ya después vemos quién atropelló. Pero de repente alguien muy visual y muy atento pudo ver que era un auto, que era un Mazda blanco y que iba en friega. Ah, bueno, pues eso es información valiosa. No tenemos la placa, pero ya tenemos características del auto, incluso en qué calle estaba. No sé, vamos por Avenida Juárez y son las 3 de la tarde. Bueno, con esa información, Neural Labs pudiera tener unos resultados más asertivos para tener una mejor evidencia y bueno, dar con el responsable de este accidente. Entonces, ¿qué es lo que reconoce Neural Labs además de la matrícula? Podemos hacer el reconocimiento de la marca del vehículo, el color, el tipo de vehículo, si es un auto como este, o si fuera una moto, o si fuera un camión pesado, o si fuera una camioneta sub o una camioneta de pasajeros. Incluso la velocidad del vehículo, sin necesidad de radar. Entonces, toda esa información conjunta puede almacenarse en la base de datos donde estamos guardando los resultados. Podríamos tener algo como esto, es un Volkswagen color gris con la placa 9614 tal. Cuando nosotros guardamos la información en nuestra base de datos, podemos ver esto. Información del auto, como la velocidad a la que iba a 80 kilómetros por hora, es una clase auto, iba en el carril izquierdo, que nosotros le llamamos alta velocidad, la marca del vehículo es un Volkswagen y el color es gris. Y aquí tenemos la placa puesta en texto. MPX 5010 y aquí tenemos la placa en imagen. ¿Ok? Entonces, si yo le doy clic a la imagen, se despliega en esta zona. Entonces ya tenemos evidencias y más información. No solamente si por algo no deseo guardar las imágenes, pues puedo tener esos parámetros ¿para qué nos puede servir todo esto? Así es como se muestra en nuestra base de datos y a través del viewer. El viewer es un software que no tiene costo. Este viewer es el que tienen los operadores, el que tiene el administrador del sistema, el server, que son las pantallas que vimos anteriormente. Este, por ejemplo, es el server. Ese corre en la computadora central o servidor, dependiendo del número de cámaras, es las características de ese hardware.
Pero bueno, este viewer se le pone al operador, al guardia de seguridad. Desde aquí se van a poder hacer búsquedas, se va a poder hacer filtrados, se van a poder tener las alertas de apertura o de alarmamiento cuando un vehículo está en alguna lista. Pero puedo hacer filtrados interesantes. Por ejemplo, aquí acabo de filtrar el carro gris Volkswagen. Entonces me va a dar todas las placas que coincidan con esas características. Si se fijan anteriormente, la placa del vehículo es MPX 5010. Entonces yo aquí no escribí la placa. Este es el campo para escribir la placa o caracteres que tenga la placa. Pudo haber sido que la persona que vio las características del vehículo haya visto de repente en la placa, pues yo vi que traía un 8, ¿ok? Entonces, además de esa información, le puedo poner un 8 y me va a filtrar las placas que coinciden o que tengan un 8 en cualquier parte de la estructura. Entonces, fíjense, yo acabo de filtrar un carro, un tipo de vehículo carro, marca Volkswagen y color gris. Entonces, aquí tengo la placa MPX 5010. Esta fue leída el 4 de julio a las 16:30. Pero aquí tengo otra, MPX 5010, que es la misma, y fue leída ese mismo día, pero más temprano, a las 11:55. ¿Ok? Entonces, y aparte, estamos teniendo otras placas diferentes. Habrá que ver si le doy, bueno, esta es una imagen, pero si recorriera mi barra hacia la derecha, más adelante de esta zona, de esta matriz, voy a ver la marca y el color del vehículo. Y si yo doy doble clic sobre este registro, lo que voy a tener es esta imagen. Voy a ver las características del vehículo y puedo comparar si cumple con un Volkswagen color gris. ¿Ok? Bueno, principalmente estas características son aplicables para la parte de seguridad pública, municipios, ciudades, etcétera, donde bueno, nos permite tener beneficios para la seguridad, poder buscar un carro blanco en la zona del barrio antiguo, entre el 1 y el 21 de marzo de tal año, y búscame que sea un Peugeot color blanco. Entonces, toda esa información empezamos a acotar toda la posibilidad o los resultados o el universo de resultados a cosas más concretas. Y bueno, esa información nos permite actuar ya sea de forma más efectiva, de forma más precisa y sin perder tanto tiempo. Aunque también estas analíticas nos pueden servir para el tema de accesos o fraccionar, agregar como método de validación, además de la placa, la marca. ¿Por qué? Puede ser en otros países, aquí en México no llega a pasar, que alguien pueda cambiar la placa de auto para tener acceso. Entonces, un método adicional para prevenir la vulnerabilidad de cambiar la placa puede ser que le ponga agregar como segundo requisito de acceso, además de la placa, la marca del vehículo. ¿Ok? También para la parte de fraccionamientos o estacionamientos de empleados o patios de maniobras en puertos, en minas, etcétera, la parte de velocidad. Hay lugares donde no puedes ir a más de 60 kilómetros por hora. En fraccionamientos residenciales no puedes ir a más de 40, algunos a 20, porque hay niños corriendo, pueden salir mascotas corriendo, y bueno, esa velocidad te da oportunidad de frenarte, de moverte o de hacer algo. Entonces, podemos estar tomando esa información de la velocidad, la marca, incluso el tipo de vehículo, para prevenir esos incidentes o accidentes. Todo eso
todas esas reglas o incidencias se automatizan y los resultados o los vehículos o placas que estén mostrando esta incidencia se ponen en un módulo que nosotros le llamamos de sanciones, en donde vamos a estar validando o identificando si cometieron o no esta falta. La parte de velocidad es muy interesante porque no lo hacemos con un radar tradicional, lo hacemos a través del cálculo de imágenes y solamente se requiere nuestro software con el licenciamiento. Entonces, eso es la parte de análisis. Bueno, a grandes rasgos, esas son algunas de las aplicaciones más importantes que tenemos, pero ¿qué más hacemos? Bueno, la idea es de Neuralabs y nuestra filosofía es salvar vidas principalmente, pero hacer ciudades más seguras, ayudar con el tráfico, mejorar la movilidad, darle inteligencia y hacer autónomo a los sistemas. Al día de hoy ya no tenemos un problema de implementación de equipos de seguridad. Ya están dispersos, ya están instalados, ya todo el mundo tiene camaritas y sistemas de seguridad. Ahora hay que darle un poco de inteligencia, hay que hacerlos proactivos, hay que sacarles el jugo de la mejor manera. Y bueno, Neuralabs lo hace muy efectivo. Y bueno, ¿qué hacemos? Leemos placas. Hace rato en la introducción Juan dijo que Cisco puede comercializar Neuralabs no solo en México, sino en Estados Unidos y en Centroamérica y Sudamérica. Y nosotros, como tal, también nuestro producto es vendible en todos esos países. ¿Por qué? Porque podemos leer placas desde Canadá hasta Argentina. Las placas en cada país son diferentes. En Estados Unidos, en cada estado son diferentes. Entonces, Neuralabs tiene el soporte para leer las placas de cada país. Lo identificamos incluso por país o en Estados Unidos por estado. Entonces, el método de lectura y la forma en la que está construido nuestro algoritmo, nuestro motor de lectura de placas, es a través de los caracteres. No leemos la forma de la placa, no identificamos si tiene un tomate, si tiene un cerro, si tiene un viñedo, no nos importa la estructura que tiene la placa, lo que leemos son los caracteres. Entonces, el equipo de Neuralabs se encargó de dar de alta la tipografía de cada placa de cada país. Entonces, las placas de Argentina están con una tipografía a lo mejor de la letra más ancha, más gruesa, etcétera. Los de México tienen cierta forma, todo México es igual. Los vehículos militares son un poquito más gruesos y también ya se dieron de alta. Entonces, así es como funciona y por eso es tan efectivo nuestra tasa de lectura. Ahí es donde está el diferencial de Neuralabs. La alta calidad en los resultados que tenemos. ¿Ok? Entonces, ustedes podrán tener o conocer o trabajar otros sistemas de lectura de placas, pero puede funcionar a veces no. El 2 se confunde con una Z, el 0 se confunde con una Q. ¿Por qué? Porque, y claramente la imagen está clarita, está funcionando bien, pero bueno, son particularidades del motor. Nosotros tenemos para el Stop and Go, un 98-99% de tasa de efectividad. Y para Free Flow, es decir, el vehículo continuo, no se para, más del 95%. Entonces, leemos placas de varios países a cualquier velocidad. Podemos leer en perspectiva, es decir, instalada la cámara de lado, ya sea en un camellón o en un poste. Ahí podemos leer, no solamente tiene que estar sobre el carril, en arcos. Y leemos ilimitados en números de lecturas. O sea, no hay un límite, no hay un licenciamiento por número de lecturas. Ahorita vamos a la parte del licenciamiento, cómo funciona. Tenemos la parte de las analíticas, como ya les comenté, poder tener la velocidad, incluso la dirección del vehículo y asociarlo. Entonces, esto se puede ir al módulo de sanciones, porque la vía era de 90 kilómetros por hora y estamos detectando el vehículo a 110. La marca color,
como ya les comenté, y la clasificación. Por ejemplo, aquí tenemos un camión pesado con la placa 0027 GLF y va a 91 kilómetros por hora y la dirección, este nos indica que va hacia afuera de la cámara, hacia afuera de la visión. ¿Cómo lo detectamos? Porque la placa se va haciendo más pequeña o se va haciendo más grande, también puede ser en el sentido contrario. Entonces, esta información la guardamos en la base de datos y si a lo mejor la vía era de 60 kilómetros por hora y la estamos detectando a 91, bueno, ya cometió una infracción. ¿Ok? Tenemos analíticos de segundo nivel, que le llamamos detección de infracciones de tránsito. Esto está aplicado o pensado para la parte de igual seguridad, municipios, pero algunos de estas infracciones también se pueden llevar a la industria, a los estacionamientos públicos, a los fraccionamientos que sean muy grandes, donde son avenidas o prácticamente vías públicas o avenidas importantes. ¿Y qué es lo que podemos reconocer? El cruce de un vehículo cuando el semáforo está en rojo. ¿Ok? Es común el tema de la fotomulta por infracción, pero en algunos lugares, en algunas ciudades de aquí de México ya se está haciendo viable o incluso implementado el uso de una multa por pasarte el semáforo en rojo. ¿Cómo lo hacemos? Una cámara color y una cámara para lectura de placas en blanco y negro. La placa color está mirando el semáforo y está calibrada para que cuando esté el semáforo en color rojo, detecte la luz en color roja, mande una señal, un trigger a la otra cámara y empezar a leer todo lo que pasa en cierta área. Nosotros definimos el área de lectura. Entonces, en ese momento tomamos imágenes, o mejor aún, podríamos, en este escenario, grabar un pedacito de video, un pequeño clip de 3-4 segundos, donde tengamos la evidencia de que el semáforo está en rojo y que el vehículo se va cruzando. Eso lo podemos hacer. También hacer la parte de acceso a zonas peatonales, identificación de qué vehículos están pasando por esa zona y si no tienen permiso de pasar, pues identificarlos y ponerlos en esa zona en ese módulo de sanciones para multarlos o para darles una infracción o para avisarles. Entonces, esto nos permite pues dejar el flujo completo de la vía para peatones principalmente. Podemos hacer control de horarios, a lo mejor se habilita de las 7 de la mañana a de las 12 de la noche a las 5 de la mañana, paso libre de vehículos, y a lo mejor ahí no hacemos ninguna aplicación de denuncia, pero después de ese horario, sí que cualquier carro que pase, pues lo vamos a estar auditando. También podemos detectar la circulación de un vehículo y si va en sentido correcto o si va en sentido contrario. Entonces, primero tenemos que definir el sentido de la calle, darle a la cámara esa referencia y en automático el auto o las placas que vayan en el sentido contrario las vamos a estar detectando como infracciones y se ponen en ese módulo de sanción. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Como les comenté anteriormente, para saber la dirección de un vehículo, pues la placa se va haciendo, bueno, los caracteres van tomando mayor altura o mayores píxeles o se van haciendo más pequeños los píxeles. Esa es la diferencia para hacer la identificación del sentido de la calle. Incluso eso también es aplicado para la industria, para fraccionamientos, una calle que es en un solo sentido y a alguien se le hace fácil y se mete en sentido contrario. Puede ser aplicable. Estacionamientos, zonas prohibidas o espacios reservados, llámese cajones para personas discapacitadas, espacio reservado para ambulancias, para bomberos, zona de carga y descarga, zona de estacionamiento para proveedores, para jefes, etcétera. Aquí podríamos identificar todo esto. Entonces, si un vehículo no está autorizado para estar o permanecer más de tantos minutos en esa zona, alértame e identifícame qué vehículo es el que está haciendo la infracción.
Eso lo podemos hacer. Esto también es una analítica que podemos llevarla a la industria para prevenir que se estacionen en rampas de carga y descarga o en zonas prohibidas que obstruyan la circulación de los camiones o del flujo propio de los vehículos. Y con esto, pues, evitar accidentes, choques, incluso el mismo tráfico, ¿no? Y que pueda haber afectado los tiempos de los procesos. Entonces, no solamente es para la seguridad, acuérdense que también podemos, o esta información obtenida nos puede ayudar a optimizar procesos. Por ejemplo, una empresa de logística le puede interesar saber a qué hora ingresa el camión de recolección a su centro de distribución, a qué hora se posiciona en la bahía de carga y descarga, incluso a qué hora se retira de la bahía y a qué hora sale del service. ¿Todo esto para qué? Pues para saber cuánto tiempo estuvo en carga, y si se supone que la carga se subía en 35 o 50 minutos y el vehículo está ahí parado por 2 horas, pues saber qué es lo que pasó. Y a lo mejor se dan cuenta que ese vehículo se cargó más lento porque no había montacargas disponible. Entonces, por un montacargas que te puede costar X pesos, o miles, o cientos, no sé cuánto puede costar un montacargas, pues estás parando de ser productivo. Esa bahía se pudo haber ocupado por otro vehículo. Entonces, nos puede ayudar a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Saber qué es lo que está pasando en cuanto a tiempos, optimizar procesos. El cálculo de velocidad instantánea, como les comenté hace rato, podemos hacer el cálculo de velocidad sin un radar, es decir, solamente con imágenes. No es tan preciso como el radar, incluso no está pensado esta aplicación para hacer la famosa fotoinfracción. Si quisiéramos hacer fotoinfracción por velocidad, sí requeriríamos un radar conectado a la cámara, y después nosotros recibiríamos la imagen de la cámara y así haríamos todo el proceso de identificación de la placa. Pero esto está pensado para paneles indicadores de velocidad, donde el objetivo no es que te multe, es decir, oye, sabes, vas a más de 80 y la calle es de 60, bájale. O fraccionamientos residenciales donde tienen vías pues bien bonitas, pavimentadas, y que se te antoja pisarle, ¿no? Entonces también para poner a lo mejor un panel indicador, o incluso solamente detectar la foto, y a lo mejor aquí dentro no multas, pero sí le llamas la atención a la persona. Bueno, la tercera, no sé, ya recurrimos a otra cosa. Entonces, para eso está pensado. Para la parte de fotomulta, así como les comentó, hay que implementarlo con radar. Pero esta solución es muchísimo más barata que implementar radares, casi 3 veces menos. Y bueno, tenemos algo que le llamamos velocidad media o radar de tramo, donde tenemos 2 puntos de lectura. Un punto al inicio, digamos que es un tramo carretero. Aquí es a la salida de una caseta, hacemos una lectura de la placa, y entrando a la caseta hacemos otra segunda lectura. Entonces ya tenemos un tiempo 1, tenemos tiempo 2, con lo que vamos a poder calcular, y ahí tenemos una diferencia de tiempo. Y tenemos una distancia de tantos kilómetros. Entonces con eso hacemos una velocidad promedio. Es decir, si tuvimos 50 minutos y son 100 kilómetros, pues el carro tuvo que ir a tal velocidad. Y si la velocidad obtenida es mayor a la propuesta en el tramo, pues se puede también identificar para una sanción. ¿Ok? Esto lo hacemos de forma automática. Esto es más efectivo que la fotoinfracción por velocidad, porque prácticamente, no sé si ocurre aquí en México, pero en algunos lugares, al momento de saber dónde está la lectura de la placa,
perdón, pues sí, de la velocidad, el vehículo disminuye la velocidad, por ejemplo aquí dice 80, baja a 60, pasa a 60, el vehículo es leído, pero no es amonestado porque iba a 60 kilómetros por hora, pero sale de la zona de cobertura y pues ya no le pisa 60, ya va a 120, 80 kilómetros por hora o más. Entonces ya no es efectiva. Todos esos carros que se dan cuenta y le bajan la velocidad, pues ya no los detectaste. Pero en este caso es efectivo, porque al ser la velocidad a la que pases y después subas la velocidad, eso va a afectar el tiempo de llegada y con esto la velocidad promedio. ¿Ok? Entonces, eso está pensado para el tema de autopistas o tramos carreteros. Otra pregunta interesante asociada a un producto que tenemos, no sé si alguno de ustedes o de sus clientes, ya sea que trabaje para algún puerto o reciba mercancía o producto en este tipo de contenedores marinos que llegan nosotros tenemos varios puertos en las dos costas del país, entonces es un mercado muy interesante, en donde cada contenedor tiene un código de identificación único y es una estándar internacional, es la ISO 6346, y el código va a identificar todo esto, ¿no? El código del propietario, el código de la alerta de identificación, el número de serie y un número de cheque. Aquí lo tenemos. ¿Ok? Pueden venir en vertical, pueden venir en horizontal. Estos números no se repiten, son propietarios y cada contenedor tiene su propio número. Entonces, prácticamente funciona igual que las placas, con la ventaja que podemos leer estos contenedores estando en México, en China, en Chile, en Singapur, etcétera. También la idea de este tipo de solución es poder identificar los camiones que lleven el contenedor, incluso montarlos en unos arcos a la entrada y salida, por ejemplo, del estacionamiento del cliente o a la entrada y salida del API o de una empresa de logística o de algún intermodal a la entrada y salida de los mismos. Y poder asociar incluso la placa del vehículo. Entonces, con esta información ya tendríamos el código del contenedor, si entra o sale, la placa del vehículo, y podríamos conectarlo con otras bases de datos o con otras aplicaciones para agregarle más información. Eso no lo hacemos nosotros, pero podemos apoyar en el desarrollo de esas aplicaciones. ¿Qué otra información puede ser interesante? El número de pedimento, los papeles que habiliten la carga que trae, la empresa que transporta, la empresa dueña de la mercancía, la licencia del chofer. O sea, toda esa información se junta como un expediente. Y nosotros que proveemos la placa y el número del contenedor, que son obviamente información muy, muy, muy importante y valiosa. Entonces, también podemos leer códigos de contenedores, como les comentaba. Y por último, tenemos la lectura de estas placas que están destinadas para la regulación del uso de mercancías peligrosas, como detección si tienen diésel, si son placas con algún elemento radioactivo, con veneno. Entonces, estas no son números, son placas con diferente forma. Incluso hay otro tipo de placas que se llama placas ADR, perdón, donde identificamos el número con números, el tipo de peligro y la materia que lleva. Incluso pueden venir combinadas. Aquí en México yo he visto que tenemos este tipo de placa como flamable y dentro tiene unos números tipo esto. Entonces, ese tipo de placas la podemos identificar. ¿Para qué? Para identificar y saber si un vehículo con plutonio o con elementos tóxicos está pasando por alguna población o alguna ciudad o está entrando a alguna zona sensible como aeropuertos, puertos marinos o algún túnel, y a lo mejor no frenarla, pero saber y llevarle y darle todo un protocolo de seguridad alrededor del vehículo. O bien aplicado a plantas químicas, refinerías,
incluso la gestión de flotillas que lleven todo este tipo de mercancía o de materiales. Entonces, bueno, Neurolabs se dedica a hacer el desarrollo de este tipo de analíticas enfocadas a la seguridad, tráfico y control de accesos. Ya vimos los productos que manejamos. Nuestra filosofía está basada en ser colaborativos y flexibles. Es decir, nosotros lo único que hacemos es el software, el motor de reconocimiento de analíticas, pero para completar la solución necesitamos diferentes componentes como cámaras, servidores o hardware en general. Incluso no somos un BMS, pero podemos tener integración con BMS. Nosotros decimos que somos agnósticos al hardware y el software y a los complementos y accesorios. Entonces, son necesarios, pero no nos casamos con alguna marca. Podemos hacer proyectos con cámaras. Aquí tenemos los logos de todos los partners o las cámaras que podemos utilizar. Incluso el hardware, tenemos servidores o máquinas HP, Dell, utilizamos bases de datos de Microsoft SQL, corremos sobre Windows, el módulo de entradas y salidas que les mostré es de esta marca que se llama Advantage. Podemos utilizar lentes de Tamron para tener una mejor óptica, incluso housing de algunas marcas o los iluminadores como Rytec. Entonces, la idea es poder ser flexibles, proponer el tipo de tecnología necesaria para el tipo de cliente. Es decir, si vamos a un fraccionamiento residencial, tal vez ellos tengan un presupuesto limitado o tengan una base instalada de alguna marca, pues nos vamos sobre esa línea, ¿no? Entonces, podríamos completar la solución con cámaras de low cost. No por eso va a ser mala la solución, sino va a ser adecuada para el tipo de cliente. Si hay un cliente que ya esté con su infraestructura de Avigilon, pues nosotros tomamos una cámara de Avigilon, la utilizamos para hacer nuestro procesamiento y incluso lo integramos a su BMS, ¿vale? Así es la filosofía de Neurolabs, hacer soluciones más flexibles. Por eso Syscom es un gran aliado de nosotros, porque tiene una gran en su cartera de soluciones un cúmulo interesante de soluciones y de marcas que pueden completar toda la solución para que ustedes puedan tener la solución completa, ¿no? Y ofrecerla a sus clientes. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que hace rato vimos en la parte de control de accesos la parte de la barrera y todo esto? Pero en realidad, ¿cuáles son los elementos que se requieren, esenciales? Por un lado, tenemos una computadora, esta computadora central, donde está el Neurolabs, puede ser un servidor, puede ser una computadora como tal, una laptop, va a depender del número de cámaras y del escenario en el que estemos operando. Es decir, si es un stop and go o si es un free flow. Ahorita se los voy a platicar. Entonces, esta computadora lo único que va a hacer es correr los algoritmos de lectura de placas y de analíticos. ¿Cuáles analíticos? Todos los que ya les platiqué. Marca, color, velocidad, giro indebido, circulación en sentido contrario, estacionamiento en zona prohibida, etcétera, etcétera. Todo eso lo procesamos aquí dentro. Pero para procesarlo necesitamos imágenes, un input de imágenes. Y puede ser directamente un stream de la cámara. Ya vimos que somos agnósticos al hardware. Esta cámara puede ser desde la A hasta la Z de marca. No nos importa. Sí hay unos lineamientos de características. Incluso hay una lista de cámaras homologadas de diferentes marcas en donde podríamos saber si puede integrarse a nuestro software o no. ¿Ok? Pero además de la cámara, podríamos tener, además o aparte, ¿no? A lo mejor no tengo una cámara en tiempo real, un stream, puedo tener un archivo AVI extraído del BMS, donde me dé el flujo de los vehículos, la placa se distinga correctamente, nos dé una muy buena imagen y lo agrego a nuestro software. La diferencia es que esto va a correr en tiempo real, en la cámara, el stream de la cámara correría en tiempo real o los resultados que tendríamos serían real time y
al hacerlo con Navi, pues tendremos ya un desfase de tiempo, ¿no? Si el video es del día de ayer, pues va a ser una búsqueda y un análisis para posterior búsqueda forense. Igual, si no tengo imágenes, perdón, si no tengo un video AVI, puedo conectarle un repositorio de imágenes. Solamente imágenes JPEG o MPEG, como sea que las haya guardado, y yo agrego la ruta de ese directorio para procesar imagen por imagen. ¿Ok? O bien tomar un stream desde el BMS. También eso es válido, pero lo que mejor nos gusta es tomarlo directamente de la cámara. Entonces, hacemos el procesamiento de esas imágenes obtenidas por cualquiera de estas entradas, y a la salida vamos a tener todo el metadato procesado. Vamos a tener la placa, la identificación de la marca, el color, la velocidad a la que iba. Toda esa información la almacenamos en un servidor de base de datos. ¿Ok? Este servidor de base de datos es SQL Server. Utilizamos versión Express para cuando son poquitas cámaras, 4 o 5 cámaras, o incluso más, pero que sean de poca afluencia, digamos. ¿Por qué poca afluencia? El SQL Express nos da una capacidad limitada de almacenamiento. Entonces, si estamos pensando en un tema de ciudades, en un tema de un periférico, donde vamos a tener de miles de lecturas al día, pues el SQL Express a lo mejor nos va a quedar limitado, ¿no? En 2 o 3 días ya vamos a tener la base de datos llena, entonces ahí tendríamos que pensar en un SQL estándar, que ese sí tiene costo, el Express no tiene costo. Entonces, nuestro software manda todos los resultados a esta base de datos. Esta base de datos, dependiendo del proyecto, como les digo, puede estar en otro servidor con Windows, o puede estar incluso en este mismo hardware, corriendo la base de datos y nuestro software. Entonces, todo esto se puede integrar. Desde aquí podríamos hacer búsquedas con el viewer que les mostré hace unos minutos. Podríamos hacer las búsquedas, los reportes. El viewer interactúa directamente con la base de datos. ¿Ok? Desde la base de datos podríamos hacer integraciones a otros sistemas, a otras aplicaciones, incluso a otras bases de datos, y desde aquí, desde la base de datos, también podemos integrar al BMS. El BMS, como ya sabrán, es el Video Management System, el gestor del video. Generalmente, algunos ya lo integran como el grabador, o tienen la grabación independiente y la gestión en otro servidor. Depende de la marca, pero podríamos ya integrarnos o mandar la información al BMS. ¿Cuál es la ventaja de tener una grabación de video? Pues más información. Acuérdense, nosotros guardamos solamente imágenes. Al tener video es posible tener más evidencia, ir hacia adelante, ir hacia atrás en el tiempo, qué carro pasó antes, qué carro pasó después, si alguien se cruzó durante esos 2 carros. O sea, tenemos más información que complementa a la parte forense o a la parte labs. El software base de nosotros no tiene costo, el viewer no tiene costo. Lo que tiene costo son licencias por cámara. Dependiendo del tipo de escenario que tengamos, son las licencias que vamos a proponer. Ya hablando, esto es en la comercial, tenemos licencias de Stop and Go. Esto es para cualquier escenario de entradas y salidas, o que el vehículo vaya a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. Y lo podemos hacer con cualquiera de las cámaras de seguridad que vimos hace rato en el slide de la filosofía. Tenemos el escenario de Free Flow. Free Flow es el vehículo no se para en ninguna circunstancia. Continúa a cualquier velocidad, puede ir desde los 20 kilómetros por hora hasta los 250 kilómetros por hora. Lo hacemos con esta misma licencia. Tanto Stop and Go como Free Flow solamente hacen LPR, License Plate Recognition, y reconocimiento de placas, solamente.
¿ok? Free Flow y Stop and Go, solamente reconocimiento de placas. A 90 kilómetros por hora o 250 kilómetros por hora. La diferencia va a ser con qué cámaras lo voy a hacer. Si yo tengo un proyecto de ciudad, que la velocidad máxima establecida va a ser 90 kilómetros por hora, pues todavía puedo utilizar algunas de las cámaras de seguridad. Hay algunos modelos específicos. Pero si ya voy a más de 100 kilómetros por hora, hasta 250 kilómetros por hora, necesito velocidad, captar esas imágenes con cámaras que me den prestaciones mayores en cuanto a sensor, velocidad, etcétera. Y nosotros desarrollamos una cámara para este escenario. Es la única cámara que tenemos. Entonces, además de la licencia que lee placas, tanto Free Flow como Stop and Go, tenemos la licencia de analíticos. Esta licencia de analíticos son los que les comenté. La clasificación del vehículo, la marca, el color, la velocidad y la detección de infracciones de tránsito, que ya también les comenté. Estas analíticas son independientes, es decir, se agregan ya sea al Stop and Go o al Free Flow, ¿ok? Y son independientes, es decir, yo puedo tener Stop and Go más color, por ejemplo, o Free Flow, marca y velocidad. Tienen costo independiente y se agregan al número de, a las licencias de Stop and Go o Free Flow que quiera. Puedo tener 5 licencias Free Flow y 2 licencias Free Flow más marca y color. ¿Ok? Entonces pueden ser y flexibles e independientes. Incluso no llevar las analíticas y solamente hacer la parte de reconocimiento de placas. Algo importante que tienen que saber de Neural Labs es la forma en la que comercializamos esto. Tú haces un solo pago de tus licencias, el licenciamiento no tiene vigencia, no caducan, es perpetuo, ¿ok? No hay un tema de renovación anual o paga una suscripción o un fee. Tampoco hay un tema de, pues, cuántas placas vas a leer en el año y en base a eso te cobro, ¿no? Son ilimitadas, tú puedes leer la cantidad de placas que desees leer. Incluso si una cámara puede leer 2 carriles, no lo licenciamos por carril. Lo que vea la cámara es lo que vas a poder procesar de imágenes y de placas. Las licencias las enviamos en una memoria USB, un dongle USB, es una llave. Entonces no se te pierden como un archivo. El software base, como te dije, ya no tiene costo. Podrías tener 2 computadoras instaladas con el software base, configuradas para hacer un tema de backup y de reemplazo de hardware pues instantáneo, ¿no? Quitas la computadora que se dañó, pones la nueva, desconectas la USB y conectas a la nueva computadora. Y el sistema, hay que tenerlo configurado previamente para hacer esa migración tan rápido. Entonces, las licencias tampoco se casan con la MAC address o con la marca de la cámara. Entonces, también son flexibles en cuanto a eso. Si tú tienes un cliente, un proyecto donde estemos implementándolo con cámaras Hikvision y el día de mañana nos vamos y tienen cámaras Iris, por ejemplo, las licencias pueden soportar o las licencias te van a funcionar con el nuevo cliente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se casan con la marca o con la MAC address de las cámaras. A esto se refiere esto de canal abierto a cualquier tipo de cámara video. Incluso esa misma licencia te va a servir para tener la cámara real time o para desconectar la cámara y meterle un video AVI o para quitarle el video AVI y ponerle un repositorio de imágenes. Es flexible. La adquisición de imágenes no está licenciado, como tú quieras agregarlo. Lo que sí tenemos es un tema de actualizaciones opcionales que tienen un costo del costo de la licencia. Estas actualizaciones opcionales nos van a permitir mantener actualizado nuestro sistema con nuevos features, con mejoras que se están haciendo constantemente en el área de desarrollo de Neural Labs y tenerlos actualizados después del primer año de compra. Tú el primer año de compra podrás tener las actualizaciones, podrás descargarlas, podrás mantenerlo actualizado. Si después del primer año, el segundo y el tercero sigue funcionando bien tu sistema y no requieres una actualización, no pagas nada.
Pero si en el quinto año tú necesitas hacer una migración porque salió un feature que te interesa mucho y que al cliente le hace muy bien, en ese momento habría que actualizar, te costaría un 18% y habría que considerar también si hay un tema de años acumulativos. Pero ahí podríamos hacer un tema de negociación y estamos abiertos a apoyarlos en la actualización, haciéndolo de la mejor forma. Bueno, dudas, comentarios, preguntas. No sé, Juan, si hay algo. No, pues no tengo otras preguntas, aquí las estoy resolviendo, pero pues no sé qué más vayas a ver. Ya Tú las has estado escribiendo, Así es. ¿de verdad? Ya casi terminamos, tenemos una computadora, es para el tema de control de accesos. El hardware, algo que se me pasó a decirles. Este hardware que ustedes o Syscom les complemente la solución proveyendo una workstation, una computadora, o si es un proyecto grande, pues deberá ser un servidor. Nosotros les ayudamos a la especificación de este hardware, a la especificación de la cámara, a la especificación del servidor de SQL. Nosotros nos embebemos, nos involucramos en el proyecto, ayudándoles a definir las características para que el proyecto funcione y en todos los aspectos. Entonces, este hardware puede ser que ustedes lo adquieran con Syscom o ustedes lo compren por su cuenta, pero nosotros desarrollamos una cajita que es prácticamente una computadora de grado industrial, donde aquí ya viene el Windows, ya viene las licencias, ya tiene la base de datos y soporta hasta 4 cámaras, solo para Stop and Go. ¿Ok? Solo para el escenario de barra. Algunas cámaras soportadas deberán ser cámaras de 1 megapíxel, no necesitamos más. Nos da la parte de conteo del aforo, podemos hacer la parte de la apertura de la barrera. Entonces es un producto ya terminado en donde dicen, bueno, yo no me quiero meter en broncas, véndeme la cajita, ¿no? Entonces aquí tenemos la computadora industrial. Es el único hardware que vendemos junto con la cámara para alta velocidad. Esta es una cámara, tenemos 2 versiones, la que tiene solo una cámara blanco y negro, que es esta, y la cámara que tiene una cámara blanco y negro y una color. Estas cámaras las llamamos Ghost, tanto la Ghost 3 como la Ghost Overview, nos van a permitir procesar todas las analíticas dentro de la misma cámara, porque tenemos una computadora embebida dentro de la cámara como tal. Entonces, aquí tomamos las imágenes, procesamos, guardamos los resultados y solamente si tenemos que hacer un envío hacia otra base de datos, vamos a mandar el metadato. Entonces, podemos tener este enlace que nos conecta hacia la otra base de datos. Incluso puede ser un enlace celular, un 4G, un 3G. No necesariamente tiene que ser gran ancho de banda, porque lo único que vamos a mandar es el texto ya procesado. Todo se hace aquí, la captura, el procesamiento, el almacenamiento se hace aquí dentro. Entonces, esto está pensado para alta velocidad y para cuando hay escenarios donde el ancho de banda es muy limitado. No hay fibra óptica, vamos a hacerlo por enlaces inalámbricos. Bueno, aquí es el escenario ideal. Está pensado para arcos carreteros, por la parte de velocidad. Podríamos hacer la analítica de color y la analítica de velocidad. Incluso esta misma nos puede servir para hacer la analítica de cruce de semáforo en rojo. Pues ya tienes dos cámaras dentro, entonces con una vamos a monitorear las placas y con otra el semáforo. Entonces, esas son las únicas 2 cámaras que vendemos, bien específico para ese escenario, alta velocidad, arcos carreteros, analítica de color y velocidad, y donde el ancho de banda esté comprometido, esté limitado. Para ciudades, esta es una topología completa, podríamos tener cámaras fijas que solamente lean placas, cámaras fijas que nos puedan dar analíticas como el semáforo, velocidad, tipo de vehículo.
cámaras montadas o cámaras móviles montadas en patrullas, donde al momento que estemos circulando vayamos leyendo y procesando. Funcionaría igual que la Ghost, pero aquí dentro se incluye una tablet donde se instala el software y se procesa. Incluso podríamos tener dispositivos móviles donde el policía pueda tomar una foto de la placa y hacer una consulta hacia nuestro servidor y regresarle la información de la placa, si tiene algún estatus, si tiene algún estatus de robo o si no tiene, o si está limpio, ¿no? Todo eso hay que darle conectividad de alguna manera y procesamos, ya sea algunas cámaras se procesan centralmente, otras se procesan localmente, como en el caso de la patrulla y la cámara Ghost, y los resultados se consolidan en una base de datos central. Esta base de datos central puede estar conectada a otras bases de datos, puede estar conectada a otro tipo de aplicaciones. Esta es nuestra base de datos central, y de aquí hacemos la conexión, incluso hacia el BMS, y desde aquí el NOC puede estar, o el centro de monitoreo, el C3, C4, el centro de operaciones, puede consultar toda esa información, hacer las búsquedas, imitar espacios de búsqueda de tal a tal fecha, etcétera, etcétera. Entonces, este es como un ecosistema completo de la topología para las ciudades. Bueno, ya para terminar, bueno, Neural Labs, véanos como un partner, proveedor de tecnología en diferentes tecnologías de lectura de placas, no solamente como tal, lectura de placas, sino analíticos para seguridad, para tráfico, para control de acceso. Somos consultores y asesoramos en el diseño y la especificación de los proyectos. También nosotros proveemos el soporte. Hacemos soporte remoto, tiene un costo significativo, no impacta en el tema de soporte, pero nos aseguramos que la solución esté completamente configurada correctamente y que no tenga y que esté funcionando como debe funcionar. A la par, ustedes como integradores van aprendiendo, van capacitándose y tomando pues más herramientas para tener esa autonomía en el futuro. Es nuestra tecnología 100% propietaria, nosotros desarrollamos estas tecnologías, incluso hacemos OEM para otros softwares, tenemos nuestro propio algoritmo, está basado en redes neuronales y deep learning, de ahí el nombre de Neural Labs. Somos agnósticos al hardware y el software y aliado para los fabricantes e integradores. Aquí están mis datos de contacto. Yo soy Adán Morales, mi correo y mi Skype, mi celular. Estoy a la orden para lo que necesiten. Incluso a través de Syscom podemos estarles ayudando para tener más información, conocer precios, hacer alguna cotización. Si tienen algún proyecto y quieren revisarlo con nosotros, con todo gusto les podemos apoyar. También aprovecho el espacio para invitarlos a nuestro próximo curso de certificación, que lo tendremos en Ciudad de México, en los días 8 y 9 de noviembre. Este curso será como tal una certificación, habrá un examen y si es aprobatorio, pues se tiene un certificado de partner certificado, con lo que se tendrán beneficios como descuentos especiales, registro de proyectos, la posibilidad de hacer demos sin costo o de tener licenciamiento demo, poder tener más contacto con la marca, hacer estrategias de marketing, etcétera, etcétera. Esto lo va a impartir nuestro CEO, Elías Valcárcer, viene desde España, él es uno de los dueños y fundadores de Neural Labs, lo va a impartir en Ciudad de México, en el Hotel NH de Reforma. Están cordialmente invitados, si les interesa, por favor mándenme un correo, o a través de Juan o de su ejecutivo de Syscom, también me pueden contactar y les doy más información. Tendrá un costo de $400 por persona y son 2 días, ¿no? Incluye el material y comida, alimentos y coffee break
todo lo necesario. Ojalá que haya sido de interés esta charla, que despierte un poco más el ánimo por conocer tecnologías emergentes, tecnologías de innovación, de inteligencia artificial, que creo que ahí está la diferenciación entre entre hacer lo mismo o hacer cosas diferentes. Bueno, Neuralabs está marcando una pauta importante en el mercado. Queremos entrar a otros mercados en donde no está llegando nuestra competencia, incluso a los grandes, obviamente, pero el tema de accesos y estacionamientos y todo esto es algo que es muy factible hacer con nosotros. Les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho su tiempo y bueno, si estaremos aquí preguntando, si hay alguna pregunta adicional o algo que tengan ahí de interés, pues con gusto, si no, dejo la lámina con mis datos para que puedan darle un screenshot o tomarle una foto con la pantalla, con el celular y nos puedan preguntar posteriormente. Agradezco mucho su presencia y bueno, quedamos a la orden. Juan, ¿alguna pregunta, duda? No, pues no queda más que agradecerte y comentarles también mi correo. Mi correo es juan.cano@syscom.mx y como dice Adán, nos pueden contactar a cualquiera de los dos para apoyarlos en la parte del desarrollo de sus proyectos orientados a lo que vendrían siendo lectura de placas, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, vamos a durar aquí unos 10 minutitos más respondiendo preguntas y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos, que tengan buen día.